hem posat altre cop el vídeo, com només el podrem veure aquí. Hemos preferido amortizarlo, ponerlo cuantas veces mejor, porque además ahora María por ahí arriba me decía, hostia, está bien este vídeo. Digo, pues venga, vamos a volverla a poner. Bueno, primero gracias por vuestras charlas. Creo que se ha cumplido aquello que queríamos, que era dar una mirada diversa a la diversidad, desde puntos muy distintos, desde orígenes distintos de cada uno de vosotros. Pero sí que, a pesar de esas diferencias y de esa diversidad, hay algunos puntos, digamos que comunes en vuestras charlas. Y yo creo que uno de ellos es el que ha salido, creo que en todas vuestras ponencias, que es la idea de unir autonomía y libertad, digamos, ¿no? Es decir, solo cuando eres autónomo eres libre, para entendernos. Es un término que en realidad no es demasiado antiguo. Quiero decir que la individualidad, el concepto de individualidad y de autonomía es casi un paradigma moderno. No existía, digamos, hace varios siglos, pero en cambio ahora es algo a lo que no queremos renunciar, ¿no? Y a lo que, según qué circunstancias, nos vemos obligados a renunciar a esa autonomía. Esa autonomía que la contraponemos, digamos, a la dependencia, ¿no? Y de hecho, cuando los gobiernos hacen leyes para financiar ayudas a personas con diversidad, usan el término dependencia, ¿no? ¿Cómo gestionáis esos términos de autonomía, libertad, dependencia? ¿Cómo lo veis? Quien quiera empezar. Pues mira, el Foro de Vida Independiente está utilizando un nuevo término que se llama libertad. Ah, mira qué divertido. Libertad, con D y libertad. Quiere decir, con ese término, que la diversidad, la libertad, la diversión, la libertad, porque no tenemos solamente suficiente con el término que todo el mundo utiliza, que es libertad, porque queremos que la diversidad sea esa libertad también. A mí lo que me preocupa, perdón, cuando cambiamos tantos términos, y me gusta porque da ese juego de palabras, que no estemos desfigurando de alguna manera lo que queremos decir. O sea, la otra vez me reía con las asistentes sociales que pasaron a llamarse trabajadoras sociales, asistentes sociales cambia el nombre, ¿no? Los aparejadores son arquitectos técnicos, esa cosa. La diversidad funcional es una diversidad funcional. La dependencia es dependencia. Y no dejemos de hablar de dependencia. Nos oímos con mucho eco por aquí arriba. ¿No hay monitores? Falta monitores. Sí, igual sí, ¿no? ¿Los chivatos están puestos? ¿De qué estáis hablando? Vale. Ya está, gracias. Yo creo que el tema de poder hablar de dependencia se tiene que seguir hablando. De que las personas dependientes son dependientes, que dependen de otra persona para poder moverse. Por supuesto que la autonomía es lo que intentamos llegar todos, obviamente, pero no se puede llegar a toda la autonomía total de todas las personas, porque las diversidades funcionales son muy diferentes. Entonces, hay personas que tienen un grado de dependencia que la van a seguir teniendo. No le cambiemos siempre el nombre a todo, porque al final nos vamos a olvidar de que hay personas que tienen un grado de dependencia que necesitan de otra persona para poder realizar sus actividades cotidianas de la mejor manera posible. Entonces, y yo sigo pensando en las personas mayores, ¿eh? O sea, yo creo que la diversidad funcional, seguramente con todo lo que hemos visto, hay montones incluso si se utiliza la tecnología de la NASA, será más fácil, pero las personas mayores serán personas mayores. Y en un momento se les va la capacidad cognitiva. Y ahí tienen un grado de dependencia muy fuerte, que si dejamos de decir que es un grado de dependencia, tendremos un problema. Perdón, ¿eh? Qué difícil. Pero en el caso del Foro de Vida Independiente, por el hecho de tener una diversidad funcional de gran dependencia, ya están añadiendo lo que una persona mayor ya tiene por defecto. Sí. O sea, entonces,
y no tiene nada que ver igual vivir los últimos franja de años de tu vida en una residencia que te metan en una residencia con 30 años para el resto de tu vida. No. Como una vaca. No, pero Xavi, yo estaba hablando del problema cognitivo, ¿eh? Cuando ya no... Ya. Y esos son los que mayor dependencia tienen. Ya. No es un tema funcional, es un tema cognitivo. Yo te entiendo lo que y la tú palabra dices, dependencia es la pero misma. Perdón. Es otra guerra distinta. Aunque estemos en el mismo bando, pero es otra guerra distinta. Yo creo que también hay o sea, que esta necesidad de tener libertad y autonomía es porque la sociedad es muy, muy dura. O sea, que también una de las cosas que antes sucedía es que había una sociedad más, no sé, donde había una estamentación había la gente mayor era cuidada por los hijos y todo eso de alguna manera estaba previsto cuando los abuelos seguían viviendo con los hijos y con los nietos. Ahora se sabe que la sociedad es muy dura y que te vas a ver solo. Entonces dices, si me voy a ver solo quiero estar bien. ¿Y cómo puedo conseguirlo? Bueno, cuidándome mi salud y también que la sociedad me facilite algunas cosas que no puedo hacer simplemente porque las cosas están mal organizadas. Pero hay un componente también ahí que tiene ese aspecto de una crisis de una sociedad que ha desaparecido y de gente, porque además hay mucha gente sola. Sí. Y mucha gente sola a muchas edades. Es verdad lo que comenta Carla, llega un momento en que ya no hay manera y lo ves con tus padres. Y además, ella ha comentado una cosa antes, cuando yo por primera vez fui a una residencia pensé que había señores mayores jugando al dominó y no, lo que había era gente que ya no se podía prácticamente ni mover. Y eso sucede. Pero creo que también ese deseo de libertad es porque no te fías mucho de que te vayan a cuidar. Y tiene que ver con una sociedad muy individualista y muy consumista y, bueno, no sé. Sí, yo creo que da igual cómo lo llamemos, somos dependientes, o sea, en mayor o menor grado, pero somos dependientes. O sea, no tiene sentido cambiar terminología, la situación no va a cambiar, es la que es. Seamos conscientes y bueno, hagamos cosas como estas y cosas como visualizar que la gente se entere de que existimos y la gente se entere de que de determinada época de su vida en adelante va a ser como nosotros. Que es que no nos vamos a liberar a nadie. Ayer, en la charla de Broncano, hablaba de que estamos construyendo espacios de soledad, ¿no? De que la tecnología y... Cuando él hablaba de espacios, hablaba más de entornos que de espacios físicos. También los espacios físicos, pero hablaba mucho de entornos, ¿no? Decía, estamos construyendo entornos de soledad, ¿no? La tecnología, de hecho, que sirve para comunicarnos, nos aísla muchas veces más que nos conecta, ¿no? Y también esa idea de entender, eso no lo decía él, lo digo yo, esa idea de entender a los humanos como unidades productivas hace que aquellos que no sean productivos, ¿no? Aquellas unidades que no sean productivos son apartados digamos, del flujo principal de esa sociedad, ¿no? Me pregunto si, como antes lo comentaba con Eugenio, si como aquel pedagogo italiano, que no recuerdo el nombre porque hace 2 días que lo intento recordar, pero ya mi memoria no es la de antes, el cual propone poner los niños en la calle, es decir, que los niños estén en la calle, habiten la calle, porque eso humaniza la calle. Si sacamos a los niños de la calle porque la calle es peligrosa, la calle se convierte en más peligrosa. Si en aquellas ciudades donde se han hecho experimentos con los caminos escolares, que le llaman, ¿no? Esos espacios se han convertido en espacios de solidaridad, en espacios de comunicación mucho más amables, digamos, que cuando no están esos niños, ¿no? Entonces, no sé si con la diversidad puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Seguro. De hecho, yo conecto claramente la reivindicación de la diversidad funcional con otro tipo de reivindicaciones de diversidad, de género y cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, la aceptación de esa diversidad haría posible, lo estoy preguntando, haría posible que nuestros espacios comunes fueran espacios de
compañía y no espacios de soledad? Sin duda, ¿eh? Quiero decir, ahora el problema es que todo se monetariza y además antes los niños jugaban al fútbol en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y era infinitamente mejor, humanizaba el espacio, y ahora los padres los llevan, los compran un equipo, un traje de un equipo de fútbol, los federan y los llevan a un sitio y pagan dinero, y está haciendo que los espacios públicos sean muy desolados. Lo que no tengo claro es que la cultura dominante es una cosa curiosa. Por un lado, hay una tendencia oficial a reconocer la diversidad mediante la ley y mediante una serie de avances, pero la cultura dominante no es esa. Porque no es que estén excluidos las personas que van en una silla de ruedas o el que es invidente, es que de ese modelo de vida está excluido una persona de 50 años que no puede leer un móvil. Es decir, que cada vez el modelo es más restringido y es el que domina, por supuesto, bueno. Y dices, bueno, ¿cómo podrías ocupar el espacio? No lo sé, tienes toda la razón. Es decir, si el espacio público fuera más diverso, claro que aceptaríamos mejor a la gente. Hay un tema de políticas. Volvemos a la política. A ver, ya por lo que decía Xavi, si no están adaptados ya tenemos un problema. A la gente no le gusta ver a la gente con sillas de ruedas, porque nadie quiere estar en una silla de ruedas. Y una persona que va en una silla de ruedas te muestra que tal vez te pueda pasar a ti. Entonces, socialmente no está aceptado, porque nadie quiere... Así como las personas mayores también las aparcan un poquito. Y gracias que ahora hay mogollón de peña en silla de ruedas por la calle. Pero hace 50 años atrás no veías un solo discapacitado en el mundo. Eran todos perfectos. Todos caminaban con sus dos patitas y alguno que había quedado de la guerra. Pero no quedaba nadie. Hoy por hoy hay más. A la gente no le gusta ver a gente que tiene una diversidad funcional porque piensa que le va a pasar con el accidente de la moto que lleva todos los días. A mí me ha pasado con residencias. O sea, yo quise meter una residencia en una planta baja de Incasol, unos edificios en San Just, tampoco nada del otro mundo, tenía una piscina. Decían, no, es que tienen que ir al campo. No, no. Esa la comunidad de vecinos nos pusieron un juicio para no tener una residencia de discapacitados psíquicos dentro de una planta baja, un edificio en Incasol. No querían verlos. Directamente nos lo terminaron reconociendo. Entonces, preferían un centro de maquinitas porque yo podía poner en ese local maquinitas tragaperras. Yo, les pongo una tragaperras, bueno, te quedas así. Y entonces, mientras que políticamente y socialmente no sea admisible, incluso va a haber menos capacidad de... Si la normativa no lo obliga, no va a haber adaptación de los espacios públicos. Porque no va a ser así, porque la gente no nos quiere ver. Yo creo que ha habido una involución, o sea, a ver... Hipócritamente la gente no se atreve a declararse discafóbico, claro, porque está mal visto. Queda feísimo. Políticamente incorrecto. Sí, pero es así. O sea, y desde el 92, que habíamos llegado al máximo exponente por las Paralimpiadas Barcelona de accesibilidad, eso se mantuvo en una meseta, pero yo he visto y comprobado que es como... Con boca pequeña te digo, sí, todo accesible para ti. Pero por detrás ya están aquí los... ¿Pero por qué? Porque los seres humanos, y más con una política neoliberal, consumista, sí, esto ahora mismo te lo puedo asegurar. No, él no creo que lo ponga en duda, ¿eh? No, Me hace un buff. No, digo porque me imagino que la Unión Soviética en la época de Brezhnev sería igual de difícil el problema. Pero déjame que... Mi teoría es que como se fomenta el consumismo, a ver, la gente quiere estar, o sea, los selfies guapos, perfectos, tal y cual, por eso vende más, o sea, vende ropa de moda, vende... impermanencia, o sea, vende que yo cogeré una moto de gran cilindrada y yo soy invulnerable y nunca me la voy a pegar. En cambio, si hay presencia de personas en el ámbito social que son ejemplos de resultados de accidente, igual te lo vas a pensar dos veces de comprarte el pepino, ¿me entiendes? O sea, y no interesa, bueno... Y en esa discafobia que tú decías, que es verdad que puede haber subyacente, digamos,
no es un odio ni un desprecio, es un no querer verlo, seguramente, Exacto, porque, una ignorancia, porque nos ignorar. muestra nuestra propia fragilidad. Es muy posible Claro, que sea es así. Valoramos menos lo que hacen personas, o valoramos distinto lo que hacen personas con algún tipo de diversidad. Tú, Kelly, por ejemplo, que eres artista visual, una vez la gente sabe que tienes esta pérdida de visión, ¿valora de forma distinta tu obra? Yo llegué a dudar de mi valor como artista, por eso precisamente. Porque, claro, como ve poco, pobre, pues hay que bien que lo haces porque ves poco, ¿no? Pero poco que ves, pero es que no, yo creo que es que se ha de diferenciar precisamente, no se ha de diferenciar el resultado de un trabajo. Yo podía hacerlo fatal y ver mal también, y me han dicho, ¡ay, qué mona, qué bien lo haces para ver poco! No, lo que yo quería es que valoraran el trabajo. Y precisamente es por eso, porque cuando tienes una discapacidad ya eres... Te miran por otro rasero, ya como que se te va a medir de otra forma. No, tú quieres ser como los demás. No vamos a ser iguales nunca, porque ninguno somos iguales, pero quieres tener al menos las mismas oportunidades que los otros. Yo no quiero ser igual que los demás, quiero tener los mismos derechos. Efectivamente. Bueno, ahí la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Deberíamos tender a hacer entornos de equidad. De equidad quiere decir que cada uno tenga aquello que necesita para llegar al mismo nivel. Sí. No que todo el mundo tenga lo mismo, que es una cosa bastante diferente, ¿no? ¿Sabes? Por eso, porque, a ver, yo necesito adaptaciones para mi trabajo, pero bueno, las utilizo y ya está. O sea, y me es más difícil que hacer lo que otro que ve, ¿vale? Pero bueno, pero es mi problema. Quiero decir que no exijo que el resultado sea el mismo. Exijo que el resultado se mire por el resultado y ya está. También ha habido Perdona, algo que ha salido... Perdón. Sigue. Quería comentar también lo que dijo Carla, que sí, la gente tiene miedo. Sobre todo es miedo. Miedo a la muerte, miedo a la discapacidad, miedo a ser diferente, miedo... Pero, a la vejez. oye, seamos sinceros, todos nos vamos a morir, todos vamos a ser discapacitados y menos mal, porque si no es porque no llegamos a esa edad. O sea que con suerte llegaremos a ser discapacitados. Pero también es cultural, porque no se habla de la muerte normalmente en el día a día, ni se habla de la gente mayor, no, porque es aquello que dices del avestruz, si no lo veo, no existe. Pues para eso yo que no veo, pero vamos, todos los demás, ¿entiendes? También ha habido un término que ha salido bastante, que era la empatía, ¿no? Y yo, a veces en términos de cultura del proyecto, ¿no? De arquitectura o diseño, pienso que, bueno, lo pensaba y lo estoy cambiando un poco de enfoque, pero que es contradictorio el ego con respuestas creativas a la realidad. El ego te da herramientas para generar aquello que le llaman, de una forma pretenciosa, originalidad, digamos. Pero no te da herramientas para dar respuestas efectivas a la realidad, ¿no? Respuestas transformadoras, quiero decir. Porque si esa creatividad no está hecha desde la empatía, la primera necesidad que va a cubrir ese proyecto, sea cual sea, es la de satisfacer tu ego. Tu ego puede querer decir, por ejemplo, lo que digan tus colegas de profesión de eso que has hecho. Lo que diga la prensa o la prensa especializada, digamos, de eso que has hecho, ¿no? Y en términos de arquitectura, incluso también de arte y de diseño, está muy presente, ¿no? ¿O no es así? A ver, sí, es así. Lo que pasa es que yo sigo alimentando mi ego. Yo estoy encantada con los edificios. Me gustan mis edificios y tienen premios. No quiere decir que no sean empatibles a las personas que viven ahí dentro. O sea, que mi premisa fundamental no era ser un voladizo enorme que me gaste el dinero. Me lo voy a gastar dentro. Pero este edificio tiene premios. Hice un palacio medieval que lo transformé en una residencia para discapacitados psíquicos. Tiene premio. Y fue puesto como patrimonio, fue por el Jordi Rogen diciendo que era de las mejores intervenciones en el patrimonio que se había visto, y es un edificio para discapacitados físicos, con una normativa brutal de incendios, una normativa brutal de accesibilidad, y ahí está el edificio con unos arcos góticos preciosos. No es
no es incompatible. Y yo estoy encantada, tengo el ego altísimo con ese edificio. Ahora bien, la gente que vive ahí también están encantados con ese edificio porque están a pie de calle, en el pleno gótico, salen con sus sillas de ruedas y vamos a pasear, ¿no? Y están viviendo en un palacio medieval. Cuando se creó ese edificio, nadie podía pensar que en un palacio medieval iba a vivir un discapacitado, que los dejaban fuera de la ciudad. Yo creo que hay dos palabras que en este discurso siempre aparecen y que son... Una es la palabra innovación, a la que se le da una importancia desmedida. Y se piensa que todo lo que va asociado a la innovación es bueno. Y claro, la innovación es originalidad y enlaza con la idea romántica de hacer algo que no ha hecho nadie antes. Y entonces eso es muy meritorio. Y se habla del plagio y fulanito, fulanita han copiado. Se valora mucho eso. Pero también es cierto que ninguno de nosotros nos gustaría, si tenemos una enfermedad, que un médico nos tratara de una manera innovadora. Más bien preferimos que nos trate como ha tratado a 1000 pacientes antes, que es un poco lo que comenta Óscar. Aquí hay unos problemas que tienes que solucionar. El ego puede ser tu satisfacción por haberlo resuelto. Eso sería muy noble. Dices, fíjate, yo he resuelto este problema y estoy muy satisfecho por eso. Pero no es eso exactamente lo que subyace a la actitud de los diseñadores y de los arquitectos o de los creadores. Es un ego de otra naturaleza, que es el ego de la originalidad, que tiene que ver mucho con la idea romántica y que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, porque cuando haces te dedicas al diseño o a cosas parecidas, puede pasar que estés trabajando a dos niveles. Uno, el problema que estás resolviendo, y otro, tus inquietudes personales, que no tienen nada que ver con lo que estás resolviendo. Y eso puede ser mucho más fuerte. La prueba está en que, y no me voy a meter con este museo ni con ningún otro, que los museos y los libros de diseño valoran enormemente eso. Y nadie te dice, este proyecto resolvió un problema muy grande, pero fíjate qué feo quedó, que es lo que a veces hay que hacer. Sino que te dicen, qué original, qué peculiar, qué llamativo, pero ¿resolvió el problema que tenía? No lo sabemos, ni lo hemos preguntado porque tampoco quizás es fácil saberlo. Y eso es algo que además ahora con la palabra innovación, con el disruptivo y todo esto, se está insistiendo mucho en ello. Bueno, yo creo que a veces confundimos novedad con innovación, ¿eh? Para mí innovación es aquello que ofrece una solución mejor a la que existía hasta ese momento. Sí. Lo diferente es nuevo, pero no tiene por qué ser innovador, digamos. Pero en muchos casos las soluciones a los problemas, por ejemplo, los problemas de la diversidad funcional, en la mayoría de los casos son tan sencillos de resolver, porque no necesitan más que buena voluntad de la gente y aceptación y un poco de sentido común. Pues lo que comenta Carla, pues piensas cómo se maneja una persona mayor en su casa y le das una solución. Desde luego no es nada demasiado complicado. Y eso no es innovador, pero es una verdadera avance porque consigues que mucha gente viva en condiciones buenas. Entonces, claro, lo que tú también dices es verdad. Una cosa es la innovación, estás ofreciendo soluciones que nadie ha pensado y que de pronto abren un camino, que es verdad que la tecnología también ha abierto, y la novedad no es más que la cosa cosmética para hacer un poco el paripé de que se ha cambiado algo. La innovación en el proyecto de la Diputación es la metodología. Claro. No es la intervención, sino es la metodología de poder hacer 7.000 intervenciones en un tiempo determinado con unas condiciones y unas maneras de hacer iguales. Sí, hay no las un técnicas. trabajo de investigación previo que genera poder hacer esas intervenciones, que esa es la innovación, no el poner la barrita. Es cómo se llega a 7.000 personas en un año. Esa es la innovación. También ha habido un tema que has comentado tú, Eugenio. Eres muy crítico con la historia del diseño y a mí me gusta. Que la propia Bauhaus, que la tenemos, digamos, puesta en un pedestal, porque en principio parte de parámetros de izquierdas, y entonces como la gente que estamos en la profesión nos creemos muy progresistas, sentimos más empatía, digamos, a ese movimiento que quizás a otros, ¿no? Hablabas de su imposibilidad, digamos, de trascender más allá de la forma, ¿no? Cuando en principio no es eso lo que nos habían contado. Nos habían contado que era aquel movimiento que daba respuesta a los nuevos sistemas productivos, de la máquina, de la seriación, y que además favorecía, o en todo caso buscaba, la mejora de la vida de las personas
más concretamente de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Bueno, de las personas de la familia Gropius. A ver, la Bauhaus es un fenómeno de la cultura de Weimar un poco marginal. En su época no era demasiado conocido. Y la Bauhaus se construye prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial por el dinero de los norteamericanos. Los Estados Unidos decide construir la República Federal en torno a 3 cosas culturales de Weimar que no están contaminadas ni de fascismo ni de comunismo, que son la Bauhaus, la Escuela de Frankfurt y Thomas Mann. Y con eso construye una cultura para la República Federal y la CIA da mucho dinero, sobre todo a Gropius, al que le encarga varios edificios de embajadas, uno de ellos la de Atenas, y le publica muchos libros. Y se empieza a reconstruir la historia de la Bauhaus, eliminando lógicamente a Hannes Mayer, que era que ese sí se fue de la Unión Soviética. Pero ni Gropius ni Mies van der Rohe eran personas de izquierdas. Eran personas, Mies van der Rohe, además en los últimos años se presentó a varios concursos que había organizado el Partido Nacional Socialista. Sí, sí. No eran personas conservadoras. Lo que pasa, claro, la Bauhaus, su preocupación esencial es la forma y la belleza y todo en torno a la arquitectura. Ya sé que esto, porque en realidad ellos, la producción de objetos que hacen es muy reducida, muy interesante desde el punto de vista estilístico, pero yo no creo que ellos pensaran en un sistema productivo. Diré una cosa que es una boutade, pero que es muy difícil. Leyendo a Guy Julier, diría, es muy difícil ser diseñador y ser de izquierdas. Porque eso es un tema, porque en realidad el diseño no es más que un instrumento de la economía de mercado para favorecer su funcionamiento. Eso no significa que uno sea mala persona. Uno puede dedicarse a eso y comportarse de una manera muy digna. Pero uno no pone en cuestión todo el sistema. Más bien no, más bien lo contrario. Entonces, claro, la Bauhaus es un fenómeno, a mi modo de ver, sobredimensionado, que tiene mucho interés por la cantidad de gente de altísimo nivel que estuvo allí. Pero bueno, ellos algunos de esos arquitectos trabajaron en la colonia Weissenhof en los años 20. Pero bueno, cuando ves las escuelas, las casas de los maestros de la Bauhaus que luego se reconstruyeron, dices, bueno, esto es muy difícil aprovechar para lo que fue después. Además, porque después la democratización de los bienes de consumo se produce en los años 50 y 60 por la explosión de una sociedad capitalista. Sí, sí. Que es cuando Alemania crece con una burrada cada año y entonces empieza todo el mundo a comprar de todo. Entonces, no lo sé. A mí, sin embargo, me sigue interesando la Bauhaus, pero también... Menos mal. Menos mal. Para nosotros es otro hito. Para nosotros es otro hito, es diferente, lo vemos de otra manera. Claro, también Las por pautas de la una arquitectura razón, moderna para nosotros no nos saques... Perdona, Carla, termino. Perdón. Porque yo he sido docente muchos años y he vivido el conflicto de los docentes que no somos arquitectos con los arquitectos dentro de una escuela. Y ese conflicto estaba en la Bauhaus y en todas las escuelas de diseño y sigue escociendo. Pero bueno, esto es un tema muy, muy de profesores. No, y yo no me voy a meter con profesores, que no soy profesora. Yo solo estudié arquitectura con los maestros de la arquitectura moderna y aprendí mucho. Lo que pasa es que es diferente desde el diseño que desde la arquitectura, creo yo. Yo creo que es diferente. Seguimos haciendo prototipos nosotros. Cada edificio es un prototipo. Claro. Ese es nuestro gran desafío. Porque No, más allá habla un de poco más alto que no. que cada edificio, para nosotros nuestro gran desafío es que cada edificio que hacemos es un prototipo. O sea, podés hacer toda una investigación porque vas evolucionando en tu propio desarrollo. Ya viste, de una residencia a la otra hay una gran diferencia, pero sigue siendo un prototipo porque cada emplazamiento es el que es, cada ciudad es la que es. O sea, si realmente haces una arquitectura, no sos un señor que pone los mismos bichos en todo el mundo, pero si realmente haces una arquitectura sensible, incluso desde la arquitectura moderna, seguimos haciendo prototipos, lo cual... Tenés que tener algunas bases o algunas líneas que nos permitan, que mayoritariamente estamos trabajando con bases que nos dieron la propia arquitectura moderna y que nace en esas épocas, porque la anterior, la neoclásica, no la usamos, o sea, usamos otras, ¿no? No sé, es la que estudiamos.
Otra de las cosas que también decías era que se vincula bastante la historia del diseño y de la arquitectura con la historia del arte, ¿no? En parámetros, digamos, similares, ¿no? En el arte sí que es cierto que hay esa idea de la originalidad y de la obra propia, parece como, digamos, una necesidad imperiosa para que cada artista se sitúe también en un mercado. Podríamos estar hablando un poco de lo mismo. Pero lo que sí que, reitero un poco lo que he dicho antes porque me he encontrado en algún caso, que digamos que el arte hecho por personas o la creatividad hecha por personas con algún tipo de diversidad se valora desde un punto de vista distinto. Por un lado, dándole mucho valor en términos de heroicidad. Yo creo que hoy Xavi no lo ha dicho, pero a veces muy a menudo lo dice, ¿no? Yo no quiero ser un héroe, yo quiero ser una persona normal que me manejo, digamos, por la ciudad como cualquier otra, ¿no? Hay una cosa como de mitificar, ¿no? En el caso de Kelly, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! Una persona con una dificultad visual muy alta que ha realizado esta obra, ¿no? Pero en cambio hay también una minusvalización, valorar menos, digamos, la obra como tal, digamos, ¿no? Dentro de lo que podríamos denominar el entorno del arte, de tú a tú con cualquier otro creador o artista visual, ¿no? Sí, eso se da bastante, porque incluso hay concursos especiales para gente con discapacidad, como que es algo especial porque tenemos condiciones especiales. No, ¿por qué? O sea, puede ser igual de bueno si eres discapacitado que si no. Una discapacidad psíquica no tiene que ver con tus habilidades manuales o tus habilidades artísticas. No tienes por qué presentarte a un concurso especial por tener condiciones especiales. Si eres bueno, es bueno, y si no, pues no, da igual, ¿no? Y sí hay como una especie de paternalismo, es decir, qué bien, ¿no? Muy bien, pero no te ponen al nivel porque como no estás al nivel, bueno, ¿por qué no? Claro. Yo no sé si existen, pero diría que no deben haber demasiados artistas que le tengan, por ejemplo, una monográfica en el MACBA o en... Ahora mismo en la Virreina está la exposición de Lorenza, sí. que fue la inspiradora de Petra, de los Paralímpicos, que Paul Preciado, para recuperar el material, su material estaba guardado en la UNESCO como si fueran unas artes menores, sin valorar, o sea, tenían el valor que tenía por la discapacidad que tenía y no por el arte. No por la obra en sí. A una persona le puede gustar más o menos su obra pictórica, pero la trayectoria que tiene para mí me parece reivindicativa, brutal. Todo lo que hay detrás es brutal y que vale mucho la pena ver la exposición entera y conocer ese personaje. Pero quiero decir que en principio era como un arte menor. No, la UNESCO, lo tiene la UNESCO. Incluso hay una anécdota de Lorenza que le colocan prótesis para que aprenda a pintar con manos protésicas cuando lo suyo era pintar con la boca, con los pies, y en cambio la quieren normalizar con unas prótesis que no le sirven de nada. Realmente se pinta con la cabeza, ¿no? Ni con las manos ni con los pies. Se pinta con la cabeza. Si ella tenía en su cabeza la creatividad que tenía y tenía necesidad de expresarse de esa manera a través de la pintura, pues lo iba a hacer igualmente, con prótesis o sin ellas. Igual que un artista, si lo tienes aquí, da igual que tengas dificultades, ya buscas la manera de... Porque eso tengo la sociedad hasta el punto de que yo, digo, hace 4 años veía 10 veces menos que ahora y no me creía capaz de hacer lo que hago ahora. ¿Por qué? Porque... ¿10 veces más o menos? 10 veces menos, veía 10 veces menos. Hace 4 años veía 10 veces más. Y pintaba 10 veces peor. Vale. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad o yo misma me había castrado, me he dicho, no, es que yo no puedo, porque claro, con la dificultad visual que tengo no puedo. Bueno, ¿y por qué no? Claro que puedo. Porque en mi cabeza estaba que no podía. Pero la creatividad no surge de unas manos o de unos ojos, no, está en tu cabeza. Igual que la danza. Claro. Yo puedo asegurarte que los años me habían hecho un lavado de cabeza
de la posibilidad que yo tendría estando en un escenario expresándome con el movimiento. Pero era algo interno que estaba dentro, es decir, ostras, he tenido la oportunidad de bailar, aprender a bailar con coreógrafos, con los mejores de danza integrada del mundo, y tengo la oportunidad de expresarme, o sea, pero la sociedad también te borra esa posibilidad. Sí, teniendo, pues a una persona invidente seguro que te dicen, tú olvídate de pintar. No, a mí me dicen que miento, que yo veo. Ah. Sí. Tú ves, bueno, vale. Yo nunca he dicho que sea invidente, yo que soy ciega, es diferente. Pero, bueno. ¿Y creéis que aparte de aquella que hablábamos antes de la cierta discafobia, es un tema básicamente de números? Es decir, un tema de mayorías o minorías. No, aquello que no es mayoritario deja de ser valorado como por él mismo y empieza a ser valorado por el hecho de haber estado hecho por una minoría. Porque pasa un poco también con lo que le llaman minorías étnicas, ¿no? Es decir, el arte hecho por personas de procedencias, digamos, diversas, se valoraba en términos más de cohesión social y casi de terapia ocupacional que no como obra artística como tal. Sí, esa es una pregunta muy delicada. Cuando uno piensa en, yo qué sé, en este artista norteamericano, James Kerry Marshall, que es un artista negro, que el otro día ha vendido un cuadro suyo por 90 millones de dólares, uno piensa, si no hubiera sido negro, ¿se hubiera llegado a alcanzar esa cifra? Eso es un tema muy delicado. Puede haber un componente, puede ser un factor. El tema de la discapacidad y los artistas, hay muchos que han perdido sus facultades. De Gas, como sabéis, al final de su vida no veía y hizo esas esculturas tan bellas. Y hay un caso muy curioso de Chuck Close, un pintor norteamericano, hiperrealista, no sé si lo conocéis, hacía unos retratos muy grandes, como sacados de fotomatón, y un día tuvo un problema, se quedó prácticamente tetrapléjico y siguió pintando con la boca. Y yo no me enteré hasta... Yo miraba su obra sin saber que había pasado eso. Ahora, todos esos factores, claro que influyen, ¿no? Decía mi abuela, qué bien pintas para no haber ido a estudiar en ningún sitio. Es decir, que todo cuenta. Y decía, no, si yo ya he terminado... pues entonces ya no tiene tanto mérito, decía. No sé muy bien cómo se puede medir eso. Es muy difícil porque hay un componente de mérito. Es decir, esto tiene un mérito. Y como saltar a la comba, ¿no? Tiene un mérito. Entonces, tiene más mérito si lo haces con una cierta limitación. Y yo creo que en el caso del arte eso no es así. El arte puede ser interesante o no al margen de esas limitaciones. Bueno. Perdona, lo que dices tú de las minorías, yo creo que también esa especie de fobia que puede haber es porque muchas veces la gente tampoco sabe cómo tratarte. Que es un aspecto también a tener en cuenta. Yendo un poco al título de la charla, la diversidad funcional como motor de cambio social, quizás es un título un poco pretencioso o grandilocuente. La mirada que yo intentaba darle era el hecho de, como os decía antes, si somos capaces de incorporar la diversidad, eso genera cambios no solo para las personas con diversidad, sino para todos, ¿no? Claro. Genera entornos distintos a los que estamos si no está incorporada esa diversidad. Lo curioso es que en cualquier ecosistema que le llamamos natural, ahora hablar de ecosistemas naturales es muy difícil porque en realidad todo el planeta está sometido a un nivel de partículas en suspensión y de CO2 que jamás en la historia de la humanidad había existido. Por tanto, ya no sé si hay esa diferencia entre lo natural y lo artificial, si todo está bajo una atmósfera que hemos manipulado los hombres. Pero en todo caso, en cualquier hábitat, en cualquier ecosistema natural, la diversidad es un factor de solidez, ¿no? de estabilidad en ese ecosistema. Y en cambio, en los ecosistemas humanos, parece que la diversidad es justo lo contrario, ¿no? Genera fricción, genera tensión, más que generar solidez. Micro, María, por favor. Micro, María. María. Micro.
No, por favor. Es que no te hemos oído, o sea... Pues vomita. Dilo. Que ha habido sistemas Pero humanos. espera el micro, que no te escucho. Bueno, de hecho iba a abrir micro ahora, o sea que ya aprovechamos, no pasa nada. Micro María, venga. Gracias. La diversidad es un factor de equilibrio del ecosistema y lo había sido en el ecosistema humano. Hay ejemplos y la antropología puede dar muchos y la filosofía o los estoicos, los presocráticos, están... O sea, es que estar aquí es como estar en un debate de los que debían tener Zenón, Sócrates, yo qué sé. Aquellos que estaban interesados en cómo hacemos para vivir en común y no matarnos. Es que es así. ¿Y cómo hacemos para llegar al final, que es la muerte, de la mejor manera posible y dañando lo menos posible al entorno, a nosotros mismos, a los demás? Y los demás son negros, amarillos, cojos, que en aquel momento existía la esclavitud, es que es muy bestia. Y los derechos humanos nacen de que un señor como Voltaire o quien fuera de ellos, con las mangas, ¿no?, con aquellas gorgueras, con las puntillas que llevaban en las puñetas que ahora llevan los jueces, pues ellos... Y al entrar a su casa vio un bulto y dijo, esto no es un bulto, esto es un hombre como yo. Y ahí estamos todavía. El miércoles, Antonio Centeno, activista por la vida independiente, estaba interviniendo en una mesa de debate sobre la diversidad funcional. En el Parlamento. En el Parlamento. Todavía estamos dando vueltas a quiénes somos. Y no podemos decirlo, pero estamos segregados. Hay segregación hoy en día. Y nosotros, como dice Kelly, o sea, van a juzgar mi pintura porque no veo. Cuando a mí lo que me pasa es que la tengo en la cabeza. Y pinto con el olfato, a lo mejor. No. Por favor. Bueno, pues básicamente eso, ¿no? Como si se os ocurren maneras de intentar hacer esa integración de la diversidad en nuestros espacios de convivencia, de lo común, para que eso genere un cambio. Hay ejemplos, evidentemente hay muchos ejemplos, hay las escuelas inclusivas, hay la danza integrada, hay una serie de cosas que, como dices tú Xavi, me lo has dicho, creo que lo has dicho bien, cuando nos relajamos eso retrocede, ¿no? Es decir, por ejemplo, la escuela inclusiva en Cataluña tuvo un momento muy interesante con el tripartit y luego, por lo que sea, el partido que ganó las elecciones le interesó menos la inclusividad en las escuelas y empezó a recortar horas de ayudas extras, digamos, para niños con necesidades especiales, ¿no? Sí. Eso lo que hace es que ese valor, que era un valor del aula, la diversidad de, por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿no?, de un chaval con síndrome de Down, se puede llegar a convertir en una tensión, en un conflicto, porque al no tener la asistencia necesaria, sus necesidades no están cubiertas y, por tanto, genera tensión en el conjunto, ¿no? No sé si todo lo podemos achacar, digamos, a la economía neoliberal y, por tanto, como no somos unidad, todo aquello que no sea una unidad productiva en estándar es rechazado, o si hay algo más allá. O si se le ocurre, estoy diciendo como muchas cosas a la vez, si se le ocurre alguna fórmula como para intentar cambiar un poco eso. No sé, volvemos a la voluntad política. Hay una cosa que es curiosa que estábamos viendo.
no se había dado hacia antes, bueno, por ahí yo no estaba en la situación política. Ahora hay dos políticos relevantes que van en cadira de ruedas, ¿no? Sí. En silla de ruedas. Por un lado por el PDCAT, por el otro lado el Echenique, que funcionan Luego en silla está de ruedas, que son con Virginia, discapacidad en funcional. Podemos. Virginia en Podemos, tal. Antes no se veía. Al menos se están viendo. Esperemos que funcionen, o sea, que no pase como algunas mujeres que están en política que son más machistas que los hombres. Espero que funcionen en ese sentido y puedan también, o sea, desde la política, o sea, nosotros podemos hacer lo que sea, porque cada uno que estamos acá hacemos lo que podemos para que eso, desde la arquitectura se intentó, ya se meten todas las normativas del mundo mundial, todo lo que quieras, pero si no hay una voluntad política de hacerlo visible y que esa diversidad se relacione en la calle, de que sea esa normalidad de ver la diversidad, que no sea esa diversidad fóbica o lo que sea, al carré, eso para mí tiene mucho que ver con la gente que tiene un micro en la mano y sale en la tele. O sea, mientras no sea popular, entre cometas, y no hablo de populismos, Para mí hay, no sé. para mí hay dos niveles, ¿eh? Uno es las personas que hacen cosas, entonces puede ser cualquiera, y las personas que hacen cosas para todos y para su colectivo. Porque Sí. no es lo mismo, señor Echenique, que habla de política nada más, que Virginia, que habla de política y reivindica pues que el atril del Parlamento y que cuando tiene, o sea, que eso lo han usado los partidos contrarios en su contra, porque dicen que vota a otra persona, pero es que ella, Virginia, cuando tiene que ir al baño, tiene que salir del Parlamento, cruzar la calle, ir a un edificio de delante, subir 5 plantas. Venga ya. Sí. Sí, señor, Virginia. O sea, ¿pero qué pasa? Que a Echenique le pasará lo mismo, pero se calla como un puta. A ver, hace Bueno, política. no le pasa lo mismo porque no está en el Parlamento, ¿no? Bueno. Está en el gobierno aragonés, ¿no? Creo, está- Sí, Donde está, esté, bueno, pero no, o sea, yo quiero decir que hay dos niveles. Ya lo he dicho, o sea, el que es político pero porque reivindica los derechos de las personas con diversidad y el otro que hace política que da igual que sea negro, bajo, alto, gordo, flaco. Pero que no debería ser eso. Sí, No, pero era lo que yo Quiero estaba decir, diciendo. no, sí, eso es ese era el dilema, claro. el típico dilema de por qué las mujeres hacen arte sobre la feminidad y sobre la condición femenina y los hombres hacen arte y punto. Es evidente que la respuesta es muy fácil, ¿eh? Ya. Es muy fácil. Porque la situación no está normalizada y por tanto No hay una necesariamente. necesidad Hay una necesidad de de ponerlo. analizar esa situación. No, sé la respuesta, ¿eh? Pero quiero decir, de alguna forma no sería lo normal que un político, sea cual sea su diversidad, simplemente sea político. Pero falta un montón para eso. Ojalá fuera así. Falta Ya. un montón. O sea, ojalá, lo mismo que decimos las mujeres que somos feministas, ojalá no tuviéramos que salir a manifestarnos los 8 de mayo porque matan gente. Ostras, Claro. yo no quiero salir a manifestarme porque matan a mujeres. Ojalá no fuera No me da la necesario. gana. O sea, no tengo más ganas de hacerlo. Ahora bien, sigo yendo porque siguen matando mujeres. Entonces, las mujeres tenemos que hacer de mujeres porque pasan cosas. En este caso, los de diversidad funcional tienen que hacer de diversidad funcional porque hasta que eso se regularice, que ejerzan. Porque si no, no se regularizará nunca. Y en ese caso, y con las mujeres estoy hablando del 50% de la población, ojo, no es una diversidad, somos el 52% de la población. Pero Waldi, tenemos que ejercer de eso. Y yo creo que siendo político, un político que va en una cadena rosa, no solamente tiene que ser político, sino que ejercer de todo a la vez. Porque si no, nadie lo va a hacer. Si no lo hace Creo él, no lo hará que la nadie por él. diferencia está entre lo que dicen y lo que hacen. Porque, por ejemplo, la política del ayuntamiento actual es muy pro adaptación, muy pro todo, muy lo que queramos. Pero una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Ya. O sea, está muy bien ser político para escaparate, hacerse la foto con quien sea, porque claro, como está de moda, queda bien. Y luego cuando reclamas algo realmente necesario, cuando es una cosa no para ti, sino para todo tu colectivo, miran a otro lado y se hagan los locos y tengas que recurrir al defensor del pueblo, tengas que recurrir a la síndica de reyes, tengas que recurrir a todo para que te hagan caso y aún así no te hacen caso. Eso es lo lamentable. Yo creo que de todas maneras, o sea, es verdad que queda mucho para hacer, pero también hay que reconocer que si uno compara la situación actual De acuerdo. en España con hace 40 años, no hay color. Es decir, que ahora, y eso se ha conseguido también a base de leyes que imponen cosas.
y que, bueno, aunque todavía sigue habiendo muchos problemas, el avance es evidente. Ahora, lo que planteáis, o lo que planteaba, claro, ¿por qué si yo, por ejemplo, fuera diputado no me puedo dedicar a política fiscal? Ni tengo que dedicarme... Son dilemas también a veces personales, ¿no? Que era un poco lo que Obama siempre quiso hacer. Obama tuvo siempre un comportamiento blanco. En realidad él no era un político negro. Y era un dilema muy complicado de resolver. Y él hablaba de eso de la sociedad posracial, cuando en realidad todavía no se había alcanzado, pero él quería comportarse como si ya se hubiera llegado. Que también es una manera de decir, no, yo ya me comporto como me comportaría normalmente, yo no tengo por qué reivindicar nada, y si me dedico a la política, pues me dedico a la política fiscal, no tengo por qué estar. Pero es verdad que hay muchas cosas todavía por resolver, pero no sé, yo creo que hay que contaminar todo, la educación, el sistema educativo, los canales informales, pero claro, los medios de comunicación son complicados porque manejan otros modelos muy difíciles. Pero, por ejemplo, tú has puesto un ejemplo que ponía soy negra, soy mujer, Sí. soy no sé qué, y se obvia, Sí, claro. soy Discapacitado. Claro, discapacitado, sí. y, por ejemplo, en los mítines políticos se llenan la boca de feminismo, de antirracismo, de no sé qué, y la terminología accesibilidad o derechos de las personas con diversidad funcional No sabe. se calla completamente. Hombre, lo que pasa es que la política es esencialmente simulación. Es que... Pues bueno, yo ya soy de esos que creo que nadie me representa. Pues nadie se ocupa de mí, pues anarquismo, porque... Pero eso lo fuiste siempre. Bueno, ya, Xavi, pero también es verdad Te lo hizo que, siempre. por ejemplo, la legislación que hoy obliga a que las viviendas sociales sean más accesibles es infinitamente mejor que la de hace 40 años. Sí. Eso... Sí, pero pues hay que seguir luchando Pero yo para hace que se 40 mejore. años no... Perdón, que Kelly quería decir algo. Que es mejor porque ha habido gente detrás que ha luchado para tener lo que tenemos ahora. Muchos Y por años. eso creo que si queremos mejorar, nosotros tenemos que luchar ahora para que mis hijos, los hijos de mis hijos y nuestros nietos tengan lo que no tenemos ahora. Sí. Es así, que es así. Volviendo un poco a la cultura del proyecto, 5 minutos, muy bien. Pues última pregunta y luego si queréis hacer una ronda. Ha habido un momento en el que Eugenio hablaba que pensamos demasiado en artefactos y poco en procesos, o yo diría también un poco en sistemas, digamos, ¿no? Es decir, es tan importante el artefacto o la prótesis o la ayuda o lo que queramos decirle como cómo se inserta esa pieza en un contexto determinado, ¿no? Y es justo cuando se establecen sistemas cuando creo que pueden surgir pequeños cambios, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la copa menstrual, ¿no? Es un artefacto que por sí mismo tiene una función, que puede cambiar los hábitos de una persona, pero que en contextos determinados, en este caso es en el África musulmana, si se integra dentro de un sistema de ONGs destinadas a mujeres para paliar el tabú del periodo menstrual, digamos, en esa cultura, puede producir un pequeño cambio social, digamos, ¿no? Si en ese sistema el artefacto no tiene función o no tendría la efectividad que podría tener, ¿no? Entonces, es verdad que el diseño sigue pensando demasiado en cosas y poco en entornos o en contextos o en sistemas. Pero es lógico porque es mucho más difícil. Porque los factores que tienes que controlar cuando tú piensas... No sé, a mí a veces veo algunos proyectos ligados al tema de la diversidad, que es poner cosas de colorines, en fin, estas cosas un poco cosméticas. Pero claro, pero es que es infinitamente más fácil pensar en eso que en el proceso que supone colocarte en la mente de una persona, de cómo se levanta por la mañana, cómo va, cómo se mueve, cuáles son todos los factores que tiene en contra y cómo se pueden resolver. Y claro, como también en la educación es mucho más fácil concebir problemas pequeños, por eso tiendes a los artefactos. Es algo muy difícil de vencer, pero pasa también, el diseño ahora va hacia otra cosa, y pues, mucho más compleja y que tiene que ver con analizar todos esos problemas y que a veces no hay objetos, sino lo que hay es
que el diseño hace, claro, lo más complicado de todo, que es cambiar actitudes. Que eso, pero sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y machacar. Sí. Eso... Ahora, es verdad que nosotros, las personas que tienen una dificultad de este tipo, tienen un problema que no tienen otros colectivos. Es que te cuesta hasta dar guerra. ¿Te cuesta, perdona? Dar guerra, sí. Quiero decir que mucha gente es que ni siquiera puedes ir a decir, voy a destrozar el ministerio de no sé qué. No puedo. El cojo mantecas era un ejemplo de alguien que en un momento pudo. Bueno, hacemos una última ronda por si cada uno de vosotros quiere decir algo sobre lo que ha pasado esta mañana y sobre lo que hemos dicho ahora, y daríamos por cerrado a menos que alguien quiera preguntar alguna cosa, pero estamos ya en la hora. ¿Queréis comentar alguna cosa o pasando? Bueno, si queréis, no, más que nada que para mí lo que decías al último es, si cada uno nos metemos en la piel del otro, intentemos estar 5 minutos desde nuestra actividad, la que sea. Yo hago arquitectura, el otro hace no sé. Yo desde la arquitectura si intento meterme en la piel del otro y el que va a usar ese espacio seguramente será 10 veces mejor que si solamente pienso en aquellas cosas que decías tú, ¿no? De que nos enseñaban en la escuela de las 4 cosas, no. Pensar quién lo va a usar, para qué sirve, cuáles son toda esa diversidad de personas que pueden circular por ahí, seguramente haré mejor arquitectura. Y creo que cada uno en su campo, pensando en la diversidad, haremos mejor nuestro trabajo, seguro. Seguro. Bueno, yo no sé, agradeceros el que hayáis organizado esto. Es lo que me parece más relevante, porque creo que es muy importante ligar el diseño a este tipo de problemas, y muchas veces parece que el resultado inmediato no se ve o es pequeño, pero a medio y largo plazo acaba produciendo algún fruto. Yo ahora mismo estaba dándole vueltas a una frase de Braidotti de ayer, que era eso: no nos creamos todos tanto por encima, sino que intentemos bajar los humos y vernos más, que la diversidad funcional está en todos lados, y que desde ahí podemos trabajar en la empatía. Si nos vemos unos superiores a otros, ya malo. Es que es la base de la empatía, o sea, ser capaz de andar con los zapatos del otro y saber que sus zapatos lleva todo, lleva el bastón, lleva las gafas, lleva la silla de ruedas, todo. Porque claro, yo por ejemplo, ahora en mi barrio la gente protesta porque yo tengo una plaza de discapacitado. Y ellos, claro, les cuesta mucho aparcar, pero es que, señores, si me la han puesto a 200 metros de mi puerta, porque claro, es que ellos creen que tengo unas grandes ventajas, pero es que las ventajas vienen con todo el paquete. O sea, la cuestión es empatizar con todo, con el otro, pero con todo. Muy bien, pues lo dejaremos.